Tarot de Rider-Waite. 12. El colgado. El colgado es una de esas cartas del tarot que causan temor cuando aparecen, de forma bastante injustificada, y más aún si la interpretamos a la manera de Waite, que le da un giro absolutamente positivo. En la carta podemos observar a un joven de largos cabellos rubios, que cuelga boca abajo de un árbol en forma de T. Su rostro no expresa sufrimiento ni humillación, sino todo lo contrario. Un profundo arrobamiento, una honda paz. Pero no nos engañemos, nos dice Waite. Esa paz no es la del mártir que se sacrifica, sino del que contempla el misterio de la resurrección que viene después del misterio de la muerte. La aureola de su cabeza alude a su iluminación y conocimiento, no a su martirio y santidad. Su vestido azul nos habla de cómo al invertir los valores en busca de la elevación espiritual, en vez de ascender, el colgado desciende hacia el inconsciente, sin abandonar del todo el mundo material de las energías, del que nos habla el rojo de sus medias. A diferencia del colgado del tarot de Marsella, el de Waite no va descalzo para simbolizar su pureza. No es su pureza sino su trascendencia la que interesa al estudioso. La curiosa posición de las piernas del colgado no es casualidad. Waite comenta que la postura de las piernas forma una cruz esvástica. Recordemos que el tarot Rider-Waite es publicado en 1910, mucho antes del auge del nazismo, y que de hecho las láminas originales fueron destruidas en 1940 en el bombardeo de Londres. Por tanto, la esvástica no tiene aquí ninguna de las horribles connotaciones añadidas por la barbarie nazi. De hecho, en esta época, debido al hallazgo de dicho símbolo en objetos extraídos de excavaciones en diversas partes de Europa y Asia, los europeos simplemente consideraban esta cruz un símbolo religioso de protección y buena suerte, que se popularizó en publicidad y otros medios. No muy lejos de este significado anda Waite, que ve en el ahorcado un protegido de la divinidad, no una víctima propiciatoria. El cuerpo entero del colgado forma el símbolo alquímico del azufre, que corresponde al fuego y al principio masculino, y que nos recuerda que la espiritualidad no es solo contemplativa, sino también activa. El colgado, como ya hemos dicho, no es víctima pasiva. Su posicionamiento es totalmente activo y voluntario. Otra cruz aún más significativa es la formada por el árbol del que pende el colgado, que sustituye a los dos troncos que aparecen en el de Marsella. La cruz de tres brazos o Tao es una cruz anterior al cristianismo, y en todas las culturas en las que aparece es símbolo de vida y resurrección. Era también la forma primigenia de la cruz cristiana, más cercana a los significados paganos que la actual. Se observará que el árbol de la cruz es un árbol lozano y cubierto de hojas verdes, y el propio Waite hace hincapié en ello. Esta horca o cruz no es símbolo de muerte, sino de vida. El colgado, lejos de representar martirio o sacrificio religioso que fácilmente conducen a la vanidad o al fanatismo, simplemente representa una inversión de los valores usuales para acercarse a lo divino dentro de nosotros. A veces, ciertamente, eso requerirá cierto sacrificio, pero ese no es el objetivo. El objetivo es un despertar espiritual que nos ayude a renacer. La clave es la vida, no la muerte. El colgado tiene la vida en suspensión, dice Waite, no es que esté muerto. Simplemente ha abierto los ojos a una nueva vida. En posición normal. Persona altruista, que se sacrifica por los demás generosamente. Cambio de perspectiva, necesidad de mirar desde otro punto de vista. Decisión, generalmente correcta, que cambia totalmente la perspectiva. Sabiduría proveniente del inconsciente, tal vez el don de la evidencia. Premoniciones. Atender más al subconsciente, dejarse llevar, aceptar el destino, saber renunciar a las cosas. Tomarse tiempo para meditar, volverse al aspecto espiritual de uno mismo. En posición invertida. Fanatismo, falso mártir, persona que aparenta sacrificarse y solo piensa en su ego. Persona materialista y vacía, que no atiende a su espiritualidad. Estancamiento afectivo. Dar palabras en lugar de hechos. Falso vidente o profeta.
egoísmo, incapacidad de darse a los otros. Empeñarse en el propio punto de vista, cerrar la mente. Significado de la carta. Una carta difícil. En las lecturas puede interpretarse para un hombre, la presencia de problemas físicos relacionados con la consumación del acto sexual. Pocas veces funciona como carta correctiva, mostrándose en su totalidad y permitiendo que la potencia del hombre retorne. Cuando esta carta aparece en la tirada de una mujer confirma las numerosas inhibiciones y problemas de su pasado, que se involucran con su capacidad para conseguir el amor verdadero en cierta etapa de su vida. Significados en posición normal de esta carta. Las versiones modernas del tarot representa un hombre colgado boca abajo por un pie. La ambigüedad se deriva del hecho de que la carta en sí puede considerarse invertida. Es el hombre o el mundo el que está al revés. En su libro La clave pictórica del tarot, A.E. Waite, el diseñador del tarot Rider-Waite, escribió del ahorcado que el rostro del colgado expresa su profunda relajación, no sufre, que la carta, en su conjunto, propone la vida en la suspensión, pero la vida y no muerte. Se ha llamado falsamente una carta de martirio. El colgado sabe que después del sagrado misterio de la muerte hay un misterio glorioso de la resurrección. A pesar de ser una carta de reflexión y por lo tanto intelectual, no hay que olvidar que el corazón del colgado está por encima de su cabeza. Esto nos lleva al mundo de la reflexión interna convertida en caos ordenado. El corazón piensa y la mente siente. Usos para la adivinación de esta carta. Suspensión. Situación pendiente de un resultado. Parada. Meditación. Tiempo para la reflexión personal. Una nueva forma de ver las cosas. Aceptación de uno mismo. Un tiempo en el que no se producen cambios. Conformismo. Inactividad. Pasividad. Significados en posición invertida de esta carta. Mira las creencias que le están causando estrés y el estar colgado. Para deshacerse de una creencia limitante hay que crear una nueva imagen en la mente que sea opuesta, afirmar que la creencia no es una realidad, a continuación, generar la emoción contraria. La carta representa el salir de las ataduras de algunas creencias que tengamos. Su incapacidad para liberarse de las presiones sociales se produce cuando se hace lo que los demás esperan que hagas, en lugar de escuchar a su yo interior. Su conciencia de la vida se convierte en secundaria y nunca en una experiencia directa. Cuando se tiene miedo a cambiar y luchar contra el interior por la libre aceptación del entorno y de las circunstancias, que se ocupan con los asuntos materiales y se niegan a aceptar que hay más vida que el mundo práctico y racional. Hay que suspender los prejuicios, incluso sus expectativas si espera recibir más de conocimiento. En definitiva, hay que estar dispuestos ahora a hacer que la mente se aclare, busque la reflexión. Simbología. El colgado, o ahorcado, Shi, es el arcano mayor número 12. La figura representa a un hombre colgado de un pie, boca abajo. El hombre cuelga de una viga, una cruz o de un árbol. La pierna liberada forma un ángulo de 90 grados respecto de la pierna sujeta. En su cara no se percibe sufrimiento. Por el contrario, es un rostro calmado y en paz consigo mismo. Dependiendo de la representación, sus manos están atadas o sueltas. A veces se ven caer monedas de sus bolsillos o de las manos. El nombre de la carta en el tarot francés, y el original tarot de Marsella, es Le Pendu. En algunos de los mazos originales a esta carta se le asignó el nombre de El Traidor, Le Traitor. La carta del colgado tiene una estrecha relación con la de la papisa, que se ha apartado del mundo de los humanos. Al colgado solo le une con el resto de los hombres el pie del que cuelga. Realizando una observación detallada de la carta a través de diferentes mazos, los siguientes detalles comunes son significativos para entender el significado profundo de la carta. El colgado es siempre una persona joven.
Sus cabellos son rubios y ondean con libertad, recordando a veces la melena del león. Viste medias que según la baraja son azules o rojas. Sus ojos están abiertos y su rostro no expresa sufrimiento. Hay símbolos de vida y muerte en las ramas de los árboles que le sujetan. El colgado no está atado al árbol o la viga de sustento, sino que lo está a una cuerda sujeta al mismo. La cuerda es corta y lo deja a pocos centímetros del suelo. ¿Qué dice el colgado de sí mismo? Dice Jodorowsky: estoy en esta posición porque así lo quiero. Yo corté las ramas y he liberado mis manos del deseo de asir, de apropiarme de las cosas, de retener. Sin abandonar el mundo, me he retirado de él. Conmigo podéis encontrar la voluntad de entrar en el estado en que ya no hay voluntad. En que las palabras, las relaciones, los deseos, las necesidades ya no os atan. Para desligarme, he cortado todos los lazos, salvo el que me liga a la conciencia. Significado general. Representa el espíritu de renuncia y sacrificio. Significado en posición normal. Vida en suspenso, transición, apatía y torpeza, aburrimiento, abandono, sacrificio, arrepentimiento, reajuste, regeneración, mejora, rendición. Significado en posición invertida. Falta de sacrificio, incapacidad de dedicación, preocupación por el ego, falsa profecía, sacrificio inútil. Zodíaco. Piscis, soñador, espiritual, sensible y sacrificado. Planeta. Neptuno elemento. Agua.